Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del libro del Siracida. El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aún estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 127. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuanto alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habita entre ustedes en toda su riqueza, enseñándose unos a otros con toda sabiduría. Exhórtense mutuamente. Canten a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres, y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se pierda el ánimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Él les contestó: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo de la octava de Navidad, Día de la Sagrada Familia. Hemos escuchado a través de la palabra de Dios y en la celebración litúrgica de este día. El tiempo de Nazaret es un tiempo de silencio, un tiempo oculto, que deja en lo recóndito de esa ciudad de Galilea desconocida, hasta que ese nombre aparece por primera vez en el relato de la Anunciación de Lucas y que hoy se nos presenta en esos primeros capítulos. Nazaret es donde Jesús se hace hombre también, donde su personalidad psicológica se sincera en las tradiciones de su pueblo y donde madura un proyecto que un día se debe llevar a cabo. Veamos entonces cómo el libro del Eclesiástico nos enseña el misterio creador de ser padres. Ben Sira, que es el autor de este libro tan hermoso, poético, nos dice que tener un padre y una madre es como un tesoro, decía la sabiduría antigua. Pues sin ser padre y sin madre no se puede ser persona. Por eso nos atrevemos a decir que uno de los planes bellos del Creador es precisamente instaurar esta figura del padre y de la madre. La familia está formada por unos padres y unos hijos, y nadie está en el mundo sin ese proceso que no puede reducirse a lo meramente biológico. Es que ser padre, ser madre y ser hijo, hija, implica ante todo una familia. Y allí se nos menciona una serie de características que identifica a la familia, unos valores. No podemos eludirlos. El término honrar, fíjense ustedes que se repite varias veces. Honrar al padre. De igual forma, el respeto. Van unidos, son como un binomio. Ambos proyectan toda una familia. A continuación, el autor invita a que el hijo cuide de su padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. No podemos negar que hay varios padres y varias madres que se esfuerzan por mantenerse fieles en su matrimonio y tener unos hijos, cuidándolos, formándolos. Aquí la clave no está ni en idolatrar a los hijos, pero tampoco maltratarlos. La clave está en saberlos formar, llevarlos con paciencia, formarlos con autoridad, no con autoritarismo. Y por lo mismo los hijos, cuando los padres van claudicando en su vida y en su misión, el cuidado que podemos tener de ellos, no causándoles tristezas ni desprecios, no recluyéndolos en un ancianato porque nuestros viejos se convierten en un estorbo, no los despreciemos. Tengamos compasión del papá, de la mamá, y los padres sepan amar a sus hijos. El apóstol San Pablo en su carta hoy a los Colosenses nos invita a mirar los valores de una familia cristiana. Este texto está identificado como un código ético y también doméstico. Los valores que allí se nos presentan de comportamiento cristiano son la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Para los que formamos el cuerpo de Cristo, son valores que deben ser la constante de los que hemos sido llamados a ser cristianos. Podríamos decir, sin miedo alguno, sin temor, que son los valores que desde la familia particular de esa iglesia doméstica se transmiten a la comunidad cristiana, a la iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios.
La misericordia, recordemos, no es propio de la ética humana, es propio de la identidad cristiana. Pero lo importante aquí es que seamos radicales en la vivencia de estos valores. El código doméstico es que podamos aprender a vivir unos con otros. Estas imágenes son muy propias para nuestra época y la verdad nos sentimos muy cortos porque no les encontramos un significado grande. Todos somos iguales ante el Señor y ante todo el mundo. De esto no hay la menor duda. Pero el código familiar no puede estar contra la liberación o emancipación de la mujer o de los hijos. Por ser cristianos no podemos construir una ética familiar que esté en contra de la dignidad humana. Siendo los hijos obedientes a sus padres, es que encontramos el amor de unos con otros. Y obediencia no significa ser esclavo, porque hoy tenemos miedo a la obediencia. Obediencia significa actuar con inteligencia, dejándose llevar, conducir por la sabiduría de los mayores. Y siguiendo la lectura del evangelista Lucas, nos encontramos hoy con 5 partes que quiero explicitar con ustedes en la reflexión. Primero que todo, el contexto del texto de hoy. Los padres solían ir a Jerusalén por la fiesta de Pascua, cuando Jesús cumplió 12 años. Sí, claro, es una costumbre, era una costumbre, como cuando nosotros tenemos la costumbre también de ir a una celebración religiosa, y sobre todo una celebración religiosa de tradición, no un simple compromiso social. Fíjense ustedes que al terminar el texto de esta primera parte, vuelven a su lugar de origen, pero los padres se sorprenden porque el niño no está en medio de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos con la segunda parte. En la segunda parte viene el momento en que estos padres desesperados comienzan a buscarlo. Suele ocurrir hoy en día en muchos padres que sus hijos se les pierden en medio de un centro comercial, en medio de un aeropuerto, en medio de una terminal de buses, en medio de la calle, de cualquier lugar. Y la actitud de muchos de estos padres es la angustia tan terrible. Es un hijo, es una hija. Si sentimos a veces angustia y ponemos avisos por ahí o avisamos a los medios de comunicación de la pérdida de una mascota, y muchas veces se presenta con dramatismo la pérdida del animalito y como el trauma que pueden estar sufriendo los niños o la familia por la pérdida de la mascota, ¿cómo no será de grave la pérdida de un niño o una niña? Estos padres lo buscaban desesperadamente, preguntando uno por uno de los que iban en la caravana. Hoy, de vecindario en vecindario, buscamos afanosamente a los hijos, cuando se los roban, cuando los secuestran, cuando desafortunadamente hay intenciones malignas sobre ellos, aún de la misma familia. La tercera parte del texto de hoy, entonces nos hallamos con que lo encontraron al niño perdido en el templo. Y lo más interesante es que lo encontraron sentado en medio de los doctores, escuchándolos. Fíjense ustedes que es interesante esta parte, porque los niños israelitas a los 13 años es el momento, es la edad en que ellos reciben el Mar Mitzvah, se llama así, es decir, es el hijo del mandamiento y se les considera capaces de cumplirlos. Ya son personas adultas, responsables de sus actos y de cumplir con los preceptos. Pero no solamente se reduce a la parte religiosa, sino también a la capacidad intelectual, a esa capacidad empresarial, con lo cual los niños en una tierna edad se les va formando. Y a los 12, 13 años están en esa capacidad ya de producir. Son niños inclusive hoy que saben ya 2 o 3 idiomas. ¿Cuántos de nuestros niños en la cultura en que estamos a los 13 años todavía siguen sometidos porque el pensamiento y la cultura nuestra es así? ¿Cuántos de nuestros jóvenes
teniendo 15, 18, 20, 30 años, no saben ubicarse en un proyecto de vida. Más aún, no saben un idioma. Preguntémonos, ¿cuántos idiomas sabemos hablar nosotros al terminar un bachillerato, por ejemplo, o al entrar a una universidad? Todo esto no quiere decir que nosotros tengamos que acoplarnos a otra cultura, pero sí nos invita a progresar en la vida. ¿Y desde dónde? Desde el perfil del niño Jesús. Porque el niño Jesús no se queda con elementos meramente religiosos, va mucho más allá. Pero ahora vayamos a la parte religiosa. Y es precisamente cómo los que lo escuchaban quedaban admirados, asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Esto nos introduce a la cuarta parte del texto de hoy. Los padres al verlo se quedaron sorprendidos y dice el evangelista que pregunta la madre, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué? ¿Por qué te despreocupas? ¿Por qué tu interés por otros y no por nosotros que estamos angustiados buscándote? Y es que no es que Jesús sea desconsiderado ni irresponsable, no. Aquí el tema es que para Jesús, ya estando en esa etapa tan importante de su vida, pregunta, ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? El sentido cristológico del relato apoya esta traducción. Jesús se encuentra en medio de los doctores, está discutiendo, pero no discusiones ni buscando pelea o polémica, no. Aquí discutir implica dejarse formar y también formar. Por eso debemos concluir que ni se ha perdido ni se ha escapado de su casa, sino que se ha entregado a una causa que ni siquiera sus padres pueden comprender totalmente. El papel de María, guardar todas estas cosas en su corazón. Seguramente me encontraría algún momento de contradicción o choque en María, pero el hecho de guardar las cosas en mi corazón significaba llevar con paciencia el proceso. Lo iba entendiendo poco a poco porque le recordaba las palabras del ángel en el momento de la anunciación. La quinta y última parte del texto, para ir terminando, nos hallamos entonces con que el niño bajó a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es decir, es el niño que a pesar de estar ya maduro para enfrentar una vida, para enfrentar el proyecto de su padre, queda claro que no solamente está pendiente de las cosas de su padre, sino que también hace parte de una familia. Vive en una casa, respeta, venera a sus padres y un día decide romper con ellos para dedicarse a las cosas de Dios, como bien lo sabemos nosotros. El niño crecía en estatura y en gracia ante Dios y ante los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén.